Dando respuesta a las preguntas de esta actividad, la primera pregunta es ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Yo creo que se puede determinar como el aprendizaje que se produce mediante la convivencia en sociedad y que puede verse influido por muchos factores: la política, la religión, lo social, lo moral. Son un conjunto de normas y que finalmente eso se aprende o se transmite de generación en generación. Eso es como el tema de la cultura. Hay otra pregunta que es ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Precisamente si se estudia la cultura en ese sentido y son las normas, son las reglas, son todo lo que ya sabemos que puede pasar con una sociedad, se convierte en una herramienta muy importante para predecir cuál va a ser la conducta de una sociedad a futuro. Yo creo que es el uso práctico, el uso más apropiado que le dan los antropólogos. Es un concepto central para la antropología por eso, porque con base a lo que yo conozco puedo predecir y puedo decir qué fue lo que pasó, qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar con una sociedad puntualmente. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Pues inicialmente decían que era basado en todo lo histórico, lo que había ocurrido, lo que habían hecho, cómo había sido el comportamiento religioso, lo cultural, lo político, lo social. Luego surgieron otras teorías donde decían que además de eso tenían que tener en cuenta el tema de lo actual, de cómo estaba la velocidad con la que crece la sociedad. Luego llegó otro enfoque teórico donde decía que había que retomar lo histórico. Entonces, finalmente se convierte en un resumen de toda la vida de una persona en sociedad. O sea, la cultura no estudia solamente el pasado, el presente, sino también predice el futuro. Ese es, yo creo que la transformación más importante que ha entregado la cultura a la parte de la antropología. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Esta es la cultura y esta es la sociedad. La cultura es las normas, los comportamientos, todo lo que ya ha sido establecido durante generaciones y generaciones y que yo puedo aprender. La sociedad son los grupos de personas que deciden o crecen o nacen dentro de esta normatividad o dentro de esta cultura. Yo creo que esa es la diferencia. Cultura, las normas y lo que se aprende; sociedad, los grupos que están dentro de esa cultura o que crecen bajo esa cultura. La otra pregunta era cuál era la definición entre los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Está el tema de la educación. Lo pongo como ejemplo porque un niño nace y se empieza a educar. Jardín, primaria, bachillerato, universidad. Pero no hay algo que te diga te voy a inscribir en una clase de cultura. No, la cultura se aprende a medida que uno va creciendo. Y a eso se le llama un proceso de enculturación. A mí me enseñan a saludar, a mí me enseñan a decir buenos días, a despedir, a ser educado, a no tirar un papel en la calle. Eso es un proceso de enculturación que se da a lo largo de toda la vida. Es un aprendizaje que se da de generación a generación y no tiene nada que ver con el tema educativo, es algo inconsciente. El relativismo cultural a que hace referencia. Existen muchas culturas y a pesar de que sean diferentes, eso no quiere decir que por tener una cultura X yo voy a ser respetuoso con la cultura de otro grupo de personas, otra sociedad. Yo puedo tener mis creencias religiosas y aquí se puede respetar la poligamia, en otra cultura no. Pero son ese tipo de respeto lo que hacen el relativismo cultural. Existen muchas culturas, pero entre todas hay un respeto que se mantiene. Y está el etnocentrismo. El etnocentrismo hace referencia a pesar de que yo respeto esas culturas, a pesar de que yo conozco esas culturas, siempre voy a estar más arraigado a la mía. Hay un ejemplo que yo leí que hablaba de los indios cherokees, que ellos decían que implícitamente en ese mito decían que ellos eran la mejor raza, o que esa era la creencia pues que predominaba sobre las demás. Tres muñequitos de barro, sacaron el primero, salió muy blanco, dicen que el creador lo sacó y salió muy blanco. Entonces que no era perfecto. Luego sacaron el otro que salió perfecto. Y esos somos nosotros los cherokees. Y mientras se distraía, se les quedó otro y se les quemó. Era el negrito, o sea, la raza negra. Entonces, ese tipo de etnocentrismo no es para confundirse con el tema relativismo, es yo respeto, pero siempre prima mi cultura por encima de las demás. ¿Sí? Existen culturas, pero la mía prima por encima de las demás. Yo creo que es básicamente un resumen de lo que nos pide el trabajo. Espero que haya quedado suficientemente claro. Muchísimas gracias y que tengan un buen día, compañeros.